Es lunes y vamos a comenzar pues poniendo diferentes temas en contexto de los que vamos a hablar este día. Recordemos que el fin de semana tuvo actividad el presidente de la República y hizo algunos señalamientos. También hay otros temas que están pendientes a nivel económico y sobre esto vamos a hablar esta mañana con nuestro invitado. Tenemos en el estudio al presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, al licenciado Luis Cardenal, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Licenciado Cardenal, un gusto recibirlo aquí en Canal 12. Muy buenos días, Manuel. Muy buenos días a los estimados televidentes. Estamos a la orden. Licenciado, la última vez que conversábamos nosotros en este mismo espacio, usted nos hablaba de proponerle al gobierno un pacto por el crecimiento o proponer un pacto por el crecimiento. Yo leía recientemente una entrevista que le hacían a usted y hablaba de crear los espacios para la productividad, de generar, digamos, los factores que impulsen la productividad de El Salvador. ¿Estamos hablando de la misma propuesta del pacto de crecimiento y este impulso que pretenden dar a la productividad en El Salvador? Por supuesto, yo creo que el Pacto por el Crecimiento y el Empleo es una prioridad nacional ante las circunstancias que estamos viviendo, las necesidades que tiene la población y la necesidad indispensable que recuperemos la esperanza de que la población sepa de que tenemos salida, que tenemos posibilidades de una vida mejor y que todo es cuestión de que nos organicemos, que tengamos una visión compartida y que apliquemos aquellas políticas públicas que han dado resultado en otros países que han superado dificultades iguales o peores a las que tenemos nosotros. Hemos hecho una propuesta en el Pacto por el Crecimiento, que aquí la traje para que vean que no es paja lo que dijimos la vez pasada, en que hablamos, digamos, en varios componentes: el crecimiento económico, el combate y reducción de la pobreza, que incluye la cobertura universal de agua potable, de electrificación, un sistema integral nacional del manejo de los desechos sólidos, 262 municipios con acceso a su cabecera municipal, o sea, estamos hablando de integrar a los municipios con sus cabeceras y a sus cabeceras con el gobierno central para que haya de verdad una mejor coordinación. El mantenimiento de asentamientos precarios son una prioridad para aquella gente que está en peores circunstancias y condiciones. Ponemos un pacto para la responsabilidad fiscal, ya no es un pacto fiscal porque ya el componente de nosotros pagar más impuestos ya se dio. Ya ahorita estamos en ese punto donde a medida que aumentan los impuestos se reduce la recaudación, ya la economía no aguanta. Tenemos el aspecto de institucionalidad, la transparencia, el combate a la corrupción, la seguridad ciudadana, la competitividad legal, la reducción de trámites y de burocracia y una cantidad de leyes que estamos enumerando y las tenemos todas ahí. Algunas de ellas inclusive hemos iniciado el proceso de elaborarlas y tener los anteproyectos listos. La importancia que tiene el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y los servicios públicos eficientes para la población. Pero ¿consideran ustedes que existen los espacios para poner en marcha una propuesta de este tipo, por lo menos para ponerla sobre una mesa de discusiones? Bueno, sobre una mesa de discusión, tenemos una mesa de diálogo con el gobierno. Ha habido un acercamiento por parte de las Naciones Unidas que quiere venir a poner ya no una mesa de diálogo, sino una mesa de negociación. Y creo que la población está sedienta de escuchar alternativas, propuestas, y no solo escuchar, digamos, pleitos y insultos que muchas veces se dan, o quejas, o lloriqueos. Nosotros tenemos que señalar, por supuesto, las cosas que vemos que no están bien, pero las acompañamos siempre de una propuesta y de un compromiso que no le vamos a pedir a nadie que haga un sacrificio que no estemos dispuestos a hacer nosotros, y que nosotros estamos dispuestos a hacer sacrificios siempre y cuando veamos que ese sacrificio va a ser bien utilizado, que va a servir para resolver los problemas, que va a ser utilizado ese sacrificio de manera responsable por aquellos que van a manejar, digamos, las finanzas públicas. Porque ¿qué es lo que ha sucedido hasta el momento? Bueno, se nos pide que nos sacrifiquemos, que trabajemos más, que cumplamos con todos los requisitos y los trámites que cada vez son más complicados y engorrosos, que paguemos más impuestos, que cumplamos y compitamos de manera a veces desleal con un sector informal que por diversas razones no compite en las mismas condiciones que el sector formal.
Y cuando hacemos todo ese sacrificio vemos la contraparte, y la contraparte es las políticas públicas equivocadas, los recursos públicos despilfarrados, actos de corrupción en casi todos los niveles del Estado, y que los resultados nunca se dan. O sea, que uno se sacrifica, que uno hace el esfuerzo y que por otra parte nunca ve las mejoras. Es casi como el caso que conversábamos con alguien antes de entrar al programa, como el caso de la selección, ¿verdad? Que cada vez que va a jugar la selección se despierta ese fervor patriótico, ese entusiasmo, esa ilusión, pero ya después, cuando llegamos al segundo tiempo, ya toda esa emoción y esa esperanza y esa emotividad se pierde, y ya decimos, quedamos con aquel sabor amargo de que nosotros no tenemos capacidad para hacer las cosas bien. Sí la tenemos, es cuestión de voluntad, pero debe ser una voluntad colectiva de todos los sectores del quehacer nacional. Nosotros como sector empresarial, como sector productivo, estamos en la mejor disposición de hacerlo y estamos constantemente presentando propuestas de solución a los problemas nacionales. Uno de los grandes clamores de la ciudadanía es la generación de puestos de trabajo. Según FUSADES, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, El Salvador tendría que estar generando por lo menos 60.000 puestos de trabajo anuales. En el año 2015 apenas se alcanzaron 11.491. ¿Cómo ven, por ejemplo, esta situación y cómo se podría potenciar la generación de puestos de trabajo a través de la propuesta que ustedes están presentando? Bueno, precisamente eso está en el meollo del asunto. Decimos una propuesta para el crecimiento y el empleo, porque no puede haber empleo mientras no haya crecimiento, no puede haber crecimiento mientras no haya inversión. Entonces todo está intercalado, todo está relacionado, y por eso decimos nosotros que esta no es una solución sencilla. No podemos decir, miren, solo con que hagamos esto ya se resuelve todo. Tiene que ser una cadena de acciones que parten de la voluntad política de quererlo hacer. Una de ellas, como hemos dicho en infinidad de ocasiones, tenemos que definir cuál es el modelo, cuál es la apuesta estratégica que tenemos como país, a qué le apostamos, a qué somos buenos, y tratar de que a esa apuesta vaya acompañada de las condiciones necesarias o indispensables para que pueda tener posibilidad de tener éxito. Aquí las reglas de juego no están definidas, no sabemos si queremos una economía de mercado o una economía centralmente planificada, no sabemos si queremos una democracia donde hay un partido único que controle todo o un balance de poderes, una institucionalidad al servicio de quien está gobernando o una institucionalidad al servicio de la población. Esas son las cosas elementales en las cuales necesitamos ponernos de acuerdo para empezar a construir. Después vienen las reglas de juego. Viene la institucionalidad democrática, viene el reducir los trámites, la burocracia, la tramitología, el hecho de hacernos competitivos teniendo adecuada cobertura de infraestructura básica, electricidad a un precio accesible, agua, buenas carreteras, puertos, aeropuertos, capacitar a nuestra gente, que es nuestra mayor riqueza, invertir en educación y en salud, y hacerlo de manera inteligente, porque sabemos que tenemos recursos limitados y entre más limitados sean los recursos, más inteligentes tenemos que ser en la forma de invertirlos. Entonces, estas son las cosas básicas, elementales que tenemos que estar proponiendo constantemente, porque pareciera que aquí vamos volando en medio de una tormenta, de una tempestad, y ni siquiera llevamos los instrumentos o no sabemos leer los instrumentos para no irnos a estrellar contra un paredón por ahí. Entonces, la lucha siempre la vamos a hacer. Y tenemos constantemente que estar haciendo estas propuestas y que la gente conozca estas propuestas para que le dé su apoyo. Porque en la medida que la gente diga, miren, esto es lo que tenemos que hacer, quizás los políticos escuchan y empiezan a enderezar el rumbo equivocado que llevamos. Bueno, hablar de economía es también hablar de impuestos. ¿Qué piensan ustedes, por ejemplo, del proyecto que está en la Asamblea Legislativa enfocado en cobrar deudas con el Estado? El proyecto se llama Proyecto de Ley para el Cobro de Deudas Tributarias y Multas a favor del Estado. Ese es un proyecto que ya está en análisis de los diputados, pero me gustaría conocer, por ejemplo, cuál es la percepción del sector privado sobre estas iniciativas que se están impulsando. Manuel, si me permite, tal vez voy a hacer una introducción para que la gente entienda en qué marco es que este proyecto surge. Una de las grandes deficiencias que hemos tenido aquí como país es que no queremos admitir nuestros errores. Si no admitimos nuestros errores,
pues nunca vamos a tener la posibilidad de corregirlos y no volverlos a repetir en el futuro. Aquí una de las estrategias de los gobiernos, y voy a llamarlo así por definirlo de alguna manera, de los gobiernos del socialismo del siglo XXI, ha sido nunca asumir la responsabilidad de sus hechos, de sus actos. Y entonces siempre le echa la culpa a alguien más. En el primer gobierno del FMLN tenemos ya 7, 8 años de estar escuchando que toda la crisis es culpa del imperialismo, del neoliberalismo, de los 20 años de Arena, de los empresarios. Ahora, la última es, miren, la crisis fiscal se debe a los empresarios evasores. Y como le dije la vez pasada, hacen un cálculo bastante irresponsable. Dicen, en la economía circula esta cantidad de dinero, debería de pagarse o recibirse esta cantidad de recursos, X. Se recibe Y. Entonces, X menos Y es Z la evasión. Y esa evasión son 1.500 millones de dólares al año. Entonces, como ese es el problema, si tuviéramos 1.500 millones de dólares no tendríamos la necesidad de los 1.200 y el déficit fiscal que tenemos. Entonces ahora la solución es, vamos a cobrarle a la gente que no pague esos 1.500 millones de dólares. Lo que no dicen es que 72% de la actividad económica nacional es en el sector informal, que no cubre o no paga ni salario mínimo, ni seguro social, ni fondo de pensiones, ni paga impuesto de la renta y evade gran parte o un porcentaje importante del impuesto del IVA. Eso no lo dicen. Entonces, bajo ese esquema, bajo esa lógica, ¿qué es lo que están proponiendo? Miren, vamos a poner leyes más duras para cobrarle a la gente que ya paga, irse de cacería al zoológico. Entonces, están poniendo una ley, están dividiéndola como en varias partes. Una, reformas al Código Tributario y el Código Penal, en la cual están tratando de meter ahí que la deuda que se tenga con el Estado va a ser sujeto a esa persona que debe de cárcel. Y eso lo están manejando por ahí. Al mismo tiempo, están manejando esta ley de cobro express, como se llama popularmente, en donde están diciendo, miren, si un auditor de Hacienda llega a su empresa, y lo estoy simplificando, pero básicamente esto es, si un auditor de Hacienda llega a su empresa y dice que usted debe, y aquellos que han sufrido o han pasado por una auditoría de Hacienda saben que casi siempre, el 99% de las veces que llegan, no pueden irse con las manos vacías, tienen que ponerle algún reparo. Entonces, cuando llega el auditor y dice, usted debe, usted tiene tanto tiempo para pagar y si no paga, lo embargamos. Sin ningún procedimiento jurídico dándole a la persona sus derechos constitucionales a defenderse. ¿Qué razón dan para esto? Bueno, dicen de que las empresas apelan y que esto se tarda mucho tiempo y que entonces como se tarda mucho tiempo, entonces es difícil cobrar. Las apelaciones son derechos constitucionales que tienen los individuos y las empresas. Si el proceso se tarda mucho, no es culpa del empresario, es culpa de las instituciones que se tardan mucho en resolver. Si aquí no tenemos pronta y cumplida justicia, que es un problema que tenemos grave, ¿por qué no nos vamos a resolver ese problema? ¿Por qué no nos vamos a que los acusados entonces se vayan a la cárcel más rápido? Porque el punto ahí es, ¿se necesitan estas normativas o es Hacienda, por ejemplo, la que no está cumpliendo directamente su función, la que tendría que estar haciendo los cobros, por ejemplo, de la gente que está, por ejemplo, en deuda con el Estado? Bueno, yo creo que es el procedimiento de las instituciones. Hacienda, hasta donde yo he visto, hace, digamos, un esfuerzo. Pero ¿qué sucede? Primero uno apela en el Tribunal de Hacienda, eso toma un tiempo. El tiempo que toma es culpa ¿de quién? De la institución, ¿no? Y si eso después se apela en la sala de lo contencioso administrativo y la sala se tarda, entonces eso es responsabilidad ¿de quién? Del empresario que está apelando. Si a nosotros nos interesaría resolver esto lo antes posible para no vivir con una espada de Damocles en la nuca, quisiéramos resolverlo. Entonces es un problema de burocracia, de institucionalidad. Existen suficientes mecanismos, ya Hacienda puede pasar los casos a la Fiscalía para cobrar, pero esto, especialmente en nuestro país, donde tenemos tantos problemas de instituciones, esto va a motivar más incertidumbre,
más desconfianza y más peligro. Y perdóneme que me tome el tiempo, pero es importante. No, claro. Aquí, donde estamos viendo, y no estoy diciendo que sea responsable nadie de esto, pero donde estamos viendo que una institución como la Fiscalía puede ser utilizada para perseguir adversarios y enemigos, ¿qué nos hace pensar que una institución como el Ministerio de Hacienda, y no voy a decir el actual ministro porque tengo mucho respeto con él, que en el Ministerio de Hacienda no va a ser utilizada como un instrumento político para perseguir a la competencia, a los adversarios políticos, al que me cae mal, o a enseñarle una lección a alguien que esté hablando mucho o criticando? No deberíamos de asegurarnos que las instituciones funcionen para garantizarnos que no se van a cometer abusos, antes de empezar a darle más poder a instituciones que demuestran que no son capaces de administrar todo el poder que se les da en beneficio de los ciudadanos y de manera justa, transparente, objetiva, equitativa, etc. Aquí, como bien señalan muchos, dicen, a mis amigos les interpreto la ley y a mis enemigos se las aplico con todo el rigor. Entonces, le vamos a estar dando este tipo de instrumentos cuando no tenemos garantías institucionales que aquí va a haber respeto a los derechos de las personas. Y ese es el problema. De hecho, ya hubo algunas discusiones en la Asamblea Legislativa sobre esta ley, la ley de cobro express, como usted la llama, y se habla, por ejemplo, de crear una Dirección General de Cobranzas. Y ya, por ejemplo, FUSADES le llamaron para que diera su opinión sobre el proyecto, y ellos decían de que no estaban de acuerdo, sobre todo porque se escapa del control judicial y se puede caer en arbitrariedades. ¿Están ustedes de acuerdo con este punto de vista, por ejemplo, supuesto, de FUSADES? Porque es precisamente, quizás es lo mismo que nos estaba explicando. Claro, ¿no? claro, y hemos llegado nosotros a trabajar esto con más detalle. Ya hicimos una visita a la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, creo que la semana pasada, donde les expresamos todas nuestras inquietudes y les hicimos algunas sugerencias, porque no solo es eso, sino que el anteproyecto de ley viola derechos constitucionales, viola la presunción de inocencia, viola el debido proceso, donde uno tiene instancias a las cuales apelar, porque el que llega a hacerle la auditoría a uno, a la empresa o a su casa o lo que sea, no es Dios Todopoderoso que nunca se equivoca. Puede equivocarse, pueden haber muchas cosas que están basadas en criterios de opinión, y ese criterio de opinión, cuando usted y yo no nos ponemos de acuerdo, para eso existe la Administración de Justicia, para que sea alguien objetivo, aparte de nosotros dos, que somos los que tenemos intereses en el pleito, que decida quién tiene la razón, porque si no, entonces, ¿para qué existe el sistema judicial? ¿Para qué existen las leyes? Pues sencillamente el más fuerte, el que tenga el poder, que se imponga sobre el que no tiene el poder y que le exija que la voluntad del poderoso sea cumplida por el más débil. Y eso, pues lo que haría sería un caos en una sociedad. Y si vamos buscando ser más modernos, ser más justos, ser más equitativos, ser una sociedad donde podamos vivir en armonía y en paz, pues lo que tenemos que buscar es el Estado de Derecho y que las leyes y los procedimientos se cumplan. Y con leyes como esa se atenta contra los procedimientos y contra los derechos de las personas y de las empresas. También en la Comisión de Legislación de la Asamblea Legislativa está en discusión una propuesta de reforma al Código Penal que busca, por ejemplo, de que los cobros a las personas que evaden impuestos o que tienen deudas se les cobre, por ejemplo, el 200%. Esta es una discusión que está en marcha, pero ¿cómo ven, por ejemplo, este tipo de situaciones y este tipo de discusiones que van enfocados y que parece que tienen un mensaje directo para las personas que sí están pagando impuestos o para las que han tenido algún problema, por ejemplo, con Hacienda? Pues mire, yo creo que discutir el aumento de las multas una vez que se cumple el proceso, pues nosotros estaríamos en disposición de hacerlo, porque quiero ser enfático y claro, nosotros nunca vamos a defender a alguien que viole la ley, que no pague los impuestos que le corresponden. Jamás haríamos un llamado a que la gente no cumpla con sus responsabilidades fiscales, y no los vamos a defender, pero lo que vamos a defender es el debido proceso y la administración de justicia. En esa reforma al Código Penal no solo va el aumento de las multas, sino que va la cárcel. Entonces imaginémonos,
Imagínese usted, estimado televidente, que le hacen, que usted quiere cumplir con todas las leyes. Usted es del sector formal, cumple con gran sacrificio todas sus obligaciones, paga todos sus compromisos. Y usted sabe lo que eso cuesta, usted sabe el esfuerzo que eso lleva. Pero viene alguien y le hace una auditoría y hay diferencia de opinión. Y dice que usted le debe 10.000, 15.000, 100.000, lo que sea. Y que tiene que pagar o si no lo embargan. No solo lo pueden embargar dentro de su empresa, sino que también su casa, su carro, donde usted vive. Y además lo van a meter preso. Entonces, ¿qué recurso le queda si no se sigue el debido proceso? Usted está en manos de la arbitrariedad. Aquí, nadie, fíjense el momento que se los digo, nadie va a venir a invertir a El Salvador con ese tipo de actitudes y con ese tipo de leyes. Y si la inversión es el primer paso para generar crecimiento, para generar empleo, para que el fisco tenga más recursos y el país salga adelante, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Matando las gallinas de los huevos de oro, ahuyentando la inversión, porque ¿quién va a confiar en un sistema que ha demostrado? Y lo estamos viendo con los últimos casos, y ocupé de ejemplo el de la Fiscalía. ¿Quién va a confiar en un sistema donde uno viene aquí a trabajar y de repente a alguien se le ocurre que uno debe y uno puede perder toda su inversión y puede acabar preso? Ahora bien, el fin de semana hubo declaraciones del secretario de Comunicaciones de la Presidencia, hablaba precisamente de los problemas de caja que está enfrentando el gobierno. Él mencionaba nuevamente los problemas de evasión y elusión, que decía que alcanzan los 1.500 millones de dólares, pero también hablaba de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que decía que han impedido, por ejemplo, que se le inyecten fondos al gobierno para solventar sus necesidades. De hecho, ya personeros del partido FMLN han dicho en este mismo espacio que son alrededor de 1.088 millones que han sido retenidos a raíz de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo ven, por ejemplo, este constante choque entre las declaraciones, por ejemplo, del gobierno con las resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema? Manuel, yo lo veo poco serio, yo lo veo populista, yo lo veo irresponsable. ¿Por qué le digo esto? Y trato de ser respetuoso al decirlo. Porque aquí siempre nos enfocamos al efecto y no nos vamos a la causa. Y siempre buscamos un responsable de eso y no queremos admitir nuestra propia responsabilidad. Usted no estaba en este programa, pero en este programa, hace más de un año, nosotros le señalamos al gobierno que el presupuesto general de la nación iba desfinanciado, que era un presupuesto irresponsable, engañoso y mentiroso, donde se estaban sobreestimando los ingresos, diciendo que íbamos a crecer a no sé cuánto y que se iban a cobrar no sé cuántos impuestos, etcétera, y donde se subestimaban los gastos. No se pusieron ni siquiera el pago de pensiones del IPSA, ni siquiera eso se puso. Y les dijimos nosotros en aquel momento, a medio año ustedes van a necesitar entre 800 y 1.100 millones de dólares. Llegamos a junio y necesitaban 900 millones de dólares. ¿Por qué se necesitan 900 millones de dólares? Porque estamos gastando más de lo que ingresamos. Y las políticas públicas que se están tratando de implementar son políticas públicas que se han demostrado. No es que yo me lo invente, que yo aprecie eso, que yo sea una declaración de una apreciación subjetiva, es objetiva. Las políticas públicas que se están aplicando no están funcionando. ¿Y por qué lo digo con tanta claridad? Bueno, porque se ha invertido supuestamente en programas sociales que no han resuelto el problema social de fondo. ¿Cómo está la educación? Peor. ¿Cómo está la salud? Peor. Y cada vez que vengo lo digo. Ustedes, estimados televidentes, contesten. Hay menos estudiantes entrando a las escuelas, hay menos estudiantes graduándose, y los que se gradúan a la hora de evaluarlos salen peor evaluados. El sistema de salud, con la reforma de salud, no hay medicinas en los hospitales. La gente está tirada esperando que lo atiendan, a veces en emergencia, 2 personas en una cama, si es que caben en las camas. Ahorita tenemos al personal de salud, a los médicos, a las enfermeras, que antes tradicionalmente apoyaban al partido en el gobierno, hoy los tenemos en la calle marchando y señalando que esas políticas no han funcionado. O sea,
Hay más pobres hoy que antes. ¿Han funcionado las políticas sociales para el combate de la pobreza? No. Entonces, son políticas públicas equivocadas. Entonces, la encuesta, no lo digo yo, lo dicen ustedes. En la última encuesta de LPG Datos, dice la gente, ya van varias veces que lo repiten, el país va por el rumbo equivocado. La evaluación que se le hace al gobierno es mala. ¿Cuándo va el gobierno a escuchar? Y va a salirse de esa manera de pensar de que aquí este es mi proyecto y así nos vayamos al barranco y caigamos en el infierno, no me importa, yo sigo hasta el final con él. Ahí es donde vienen las comparaciones que se hacen con Venezuela, donde vemos a los más altos funcionarios, a nuestro presidente, etcétera, apoyando lo inapoyable, defendiendo lo indefendible. Donde ahorita vemos declaraciones penosas donde se está apoyando al presidente Maduro después de que ha salido más de 1 millón de personas a pedir una revocatoria. Y yo no me voy a meter en política interna de Venezuela. Lo que sí puedo decir es que las políticas de Venezuela, que son el faro que ilumina el camino de las políticas públicas nacionales, están equivocadas, no han rendido frutos, la gente no tiene que comer. Se está muriendo de hambre en un país rico que flotaba en petróleo. Y entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir nosotros pensando de que lo que no funcionó allá va a empezar a funcionar aquí? Ese es el punto. Licenciado Cardenal, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero al regresar vamos a hablar de algunos puntos que tienen que ver con el Presupuesto General de la Nación 2017 y también les invitamos a que interactúen con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp, el 7697-1235. Ya regresamos. Gracias por continuar en sintonía de Canal 12. Esta mañana en la entrevista de Hechos AM estamos conversando con el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, Luis Cardenal, y estamos hablando de algunas declaraciones que se generaron el fin de semana. De hecho, el presidente de la República envió un mensaje directo a la ANEP. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente y luego vamos a pedir pues, el comentario de Luis Cardenal. Le quiero decir a los señores de la empresa privada que es importante que se pongan las manos en el corazón, que piensen como salvadoreños y que el país necesita que el salario mínimo sea mayor. No podemos tener un salario mínimo de miseria, que la gente trabaje y no le alcance ni para alimentarse. Este es un tema que todavía pues, está en discusión, un tema no resuelto, el del acuerdo sobre el salario mínimo. ¿Qué piensan ustedes, por ejemplo, de este tipo de declaraciones que hace una alusión directa a la empresa privada? Bueno, son lamentables. Miren, si el gobierno no se hubiera opuesto, ya los trabajadores estarían disfrutando de un aumento del salario mínimo. El principal problema, y lo dicen las encuestas, es que no hay empleo. Ese es el principal problema. La gente necesita empleo. Nosotros les estamos haciendo una propuesta para el crecimiento y para el empleo. 72% de la economía nacional está en el sector informal. El sector informal no responde a salario mínimo, señores del gobierno. No paga seguro social, no paga fondo de pensiones, no da aguinaldo, no da vacaciones, no da otro tipo de prestaciones. ¿Cuáles son las prioridades? Para nosotros es generar empleo. Hemos hecho una propuesta sensata, la hemos respaldado de manera técnica y razones populistas como esa, poder ocupar ese tipo de argumentos para generar odio de clases, dividir a la sociedad y no asumir yo la responsabilidad que me corresponde a mí, sino echársela y trasladársela a alguien más, disfrazar los problemas que padecemos con un tema como este. Esa es la estrategia. Entonces, ¿cómo vamos a salir adelante con ese tipo de actitudes?
Pero uno de los puntos que más han cuestionado los funcionarios del gobierno, los personeros del gobierno, es el porcentaje de incremento que se acordó en el Consejo del Salario Mínimo. Ellos decían que era insuficiente y ese ha sido como el gran punto de estancamiento, de poner en marcha, por ejemplo, el incremento del salario mínimo. Yo quisiera, de verdad, de corazón, quienes me conocen lo saben, quienes trabajan conmigo lo saben, yo quisiera que pudiéramos dar un salario mínimo mucho más, todavía más alto que lo que el gobierno propone. La realidad impide que lo que uno desea se pueda hacer, por lo menos en este momento. Un aumento programado en el sector formal de 15%, nosotros pues lo vemos razonable. El problema no es necesariamente en las empresas más grandes. El problema está en el agro, donde vendemos, por ejemplo, un producto como el café a un precio determinado, no le podemos subir el precio. Es más, en los mercados internacionales el precio viene para abajo. Los insumos van para arriba, los fertilizantes, los abonos, los foliares. Tenemos que combatir la roya y le quieren subir el costo. ¿Qué es lo que va a suceder? Toda esa gente que anda necesitando trabajo en el campo, toda la gente que antes hacía sus ahorros en la época de corta del café, se va a quedar sin trabajo peor de lo que está ahorita. ¿Cuál es la prioridad? El empleo. Yo entiendo, siento las necesidades de la gente, pero hay que ser realistas, no podemos ser populistas irresponsables y que por andar haciendo ese tipo de promesas resulta que la cura va a ser peor que la enfermedad. Entonces, eso mismo sucede en la agricultura, en un montón de rubros de agricultura, en el maíz, en el frijol, en el sorgo, en la caña de azúcar. Y ahí es donde tenemos los principales problemas. No es que yo no quiera, no es que los empresarios no tengamos conciencia y no sintamos, lo sentimos. Si nosotros muchas veces padecemos lo mismo a otro nivel en nuestras empresas, cuando no hayamos cómo pagar las cuentas, cómo pagar las planillas, cómo pagarle al gobierno, porque no vendemos, porque la economía se está encogiendo. Y tenemos que ver cómo salimos adelante. Entendemos, pero la realidad económica es una. Y no se puede hacer por discursos o por deseos o empecinamientos de algunos funcionarios que esa realidad cambie. La realidad va a cambiar cuando aquí tengamos empleo pleno, cuando tengamos tanta gente invirtiendo, generando, creando nuevas empresas, que no encontremos personas que trabajen y tengamos que ir a pelearnos pagándoles más y más salarios porque no se encuentran esas personas y nosotros tenemos la posibilidad de ser productivos y de siendo productivos generar más recursos y más riquezas. Esa es la solución. Estamos ya en septiembre y este mes, bueno, el Ejecutivo tiene que enviar a la Asamblea Legislativa el proyecto de presupuesto general de la Nación para el año 2017. Hasta ahora, el gobierno, tanto a nivel de la Presidencia como del Ministerio de Hacienda, han dicho que el presupuesto 2017 va a ser prácticamente el mismo de 2016. ¿Cómo ven, por ejemplo, este punto en específico donde hablan de que no va a haber incrementos, por ejemplo, en gastos en instituciones, que no va a haber mayor movimiento de los fondos con los que trabajan las diferentes instituciones del Estado? Manuel, no necesitamos ser economistas, yo no soy economista, pues, pero yo le hago a usted y a los estimados televidentes la siguiente pregunta. ¿Es austeridad gastar lo mismo este año que gastamos el año pasado, cuando se ha demostrado que no tuvimos suficientes ingresos para mantener el presupuesto del año pasado y que el presupuesto del año pasado tiene un déficit de 1.200 millones de dólares y que no se vislumbra ingresos adicionales para superar ese déficit? ¿Será austeridad irresponsable decir: miren, la austeridad es que no vamos a seguir subiéndole al presupuesto y lo vamos a mantener así como está? Ya era un presupuesto elevado, solo para que nos hagamos una idea. En estos últimos 7 años el presupuesto prácticamente se ha duplicado al presupuesto que había hace 15 años. El presupuesto más elevado que ha existido en la historia lo tuvo el presidente Saca
Y estos dos gobiernos lo han incrementado sustancialmente. Son los gobiernos que más recursos han tenido y que menos resultados han enseñado. Entonces, presentan ese presupuesto. No se vislumbra que la economía vaya a crecer, por mucho que digan que va a crecer. No se vislumbra que esté creciendo. No se ve que aún aumentando impuestos se puedan tener recursos adicionales, porque ya estamos llegando al punto de retorno negativo. Se suben los impuestos y se van a empezar a recibir menos ingresos fiscales. Entonces, ¿qué va a suceder con un presupuesto de esa magnitud? Pues va a estar desfinanciado. Va a estar desfinanciado y nuevamente a mediados del próximo año, fíjense en el momento que lo digo, a mediados del próximo año van a estar pidiendo una cantidad similar o más grande de lo que están pidiendo este año. Hay cosas que se pueden hacer, se las hemos señalado, pero cuando está uno en crisis uno tiene que apretarse el cincho y tenemos que apretarnos el cincho todos, pero el primero que se lo tiene que apretar es el gobierno, porque el gobierno no produce, el gobierno lo que hace es agarrar el dinero de los ciudadanos que ganamos con mucho esfuerzo y se lo damos a él para que lo administre en beneficio de todos, especialmente en beneficio de los más débiles y los más necesitados. Entonces el gobierno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues es el primero que tiene que apretarse el cincho y no puede estarle exigiendo al resto de la sociedad algo que no están dispuestos a hacer ellos. Tiene que haber austeridad, tiene que haber responsabilidad, tiene que haber rendición de cuentas, tiene que haber combate a la corrupción. Y entonces empecemos a hablar. Hablando de la publicación de gastos y hablando de la publicación de documentación que tiene en su poder el gobierno, el fin de semana el presidente de la República hacía declaraciones y decía, por ejemplo, y se pronunciaba sobre la resolución de la Sala de lo Constitucional que obliga a publicar documentación sobre los viajes y gastos durante la administración del expresidente Funes. Pero él decía de que veía hasta cierto punto algunos excesos en las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. ¿Cómo ven, por ejemplo, ustedes esta discusión que está, digamos, encalentando en este momento? Esa discusión sobre los gastos de los expresidentes. La Sala ordenaba la publicación de documentación sobre viajes y gastos del expresidente Mauricio Funes. La Presidencia de la República dice que va a publicar datos sobre los últimos gobiernos desde el año 89. ¿Cómo ven, por ejemplo, esta situación que se está dando y que es una discusión que apenas está comenzando porque la resolución de la Sala apenas se ha conocido? El gobierno solo ha dado una conferencia donde ha dibujado más o menos los datos sobre los gastos de los expresidentes. Yo creo que la información pública debe de ser pública y debemos, el que está administrando el dinero de todos no debe tener ningún empacho en dar a conocer cómo lo administra y en qué lo gasta, creo yo. Ahora, algunas de las resoluciones de la Sala digamos, son motivadas en gran parte a que la población está demandando ciertos avances democráticos que le corresponderían a los partidos políticos hacerlo, pero que los partidos políticos no lo hacen por su propia voluntad. Y entonces sucede que los ciudadanos tienen que recurrir a otra instancia para que esa instancia obligue a los políticos a hacer lo que deberían de hacer desde un principio, sin tener que ser obligados a hacerlo, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con todas las resoluciones y todo lo que dicen todas las resoluciones de la Sala, pero sí estoy de acuerdo en que hay que cumplirlas y sí estoy de acuerdo en la gran mayoría de las cosas que dicen. Por ejemplo, y hay diferencias con algunos colegas míos que discutíamos el viernes esto, que si el presidente tiene que ir a pedir permiso cada vez que sale o que va a salir en un viaje personal o oficial a la Asamblea Legislativa, yo lo veo un poco tedioso, lo veo innecesario, lo veo un poco exagerado, ¿verdad? Pero como han habido tantos abusos en el pasado y el presidente anterior, creo que ya es obvio, ya la gente se está dando cuenta de los tremendos abusos que hubieron, pues entonces quizás para corregir eso hay que irnos un poco más para allá para poderlo hacer. Pero digamos que en términos objetivos, fríos, así, yo no estaría tan de acuerdo en que sea necesario que cada vez que va a salir tenga que ir a la Asamblea. Supongamos que se enferma el señor presidente un viernes en la tarde y ya los diputados ya se fueron, ¿qué va a hacer? No puede salir, se muere porque recibe tratamiento en Cuba.
no lo veo yo bien. Hay una emergencia y tiene que irse a reunir con los presidentes centroamericanos y la asamblea. Siento yo que hay complicaciones, pero en términos generales las sentencias de la sala van orientadas a que exista más transparencia, más responsabilidad y que la reforma política tan deseada por la población y tan retrasada en el tiempo para las necesidades que tiene la sociedad se den. Entonces yo creo que la sala está haciendo una gran labor. A los políticos que no le gustan, la atacan. A aquellos que se sienten limitados en su ámbito del poder, también no les va a gustar. Pero yo creo que es necesario esas reformas, es necesario que se ponga orden y es necesario que nos empecemos a responsabilizar por nuestros propios actos, especialmente en el campo político. El presidente también decía que la Sala de lo Constitucional y toda la Corte Suprema de Justicia debería publicar datos sobre sus gastos, sobre sus viáticos y sobre sus viajes. ¿Consideran ustedes que esto también sería, igualdad en cuanto a que todos los que se alimentan de fondos del Estado pues publiquen toda la información sobre cómo administran los fondos que vienen de los impuestos que pagan todos los salvadoreños? Manuel, yo creo que o todos en la cama o todos en el suelo. Cuando estamos hablando de fondos públicos, son fondos públicos. Todas aquellas instituciones que los usan tienen que ser transparentes y tienen que ser eficientes en el uso de esos recursos. Somos un país, como he dicho en otras ocasiones, que no nos abundan los recursos, que tenemos limitaciones de recursos. Entonces tenemos que ser más que responsables en el manejo, en la utilización, en la inversión que se hagan de esos recursos. Y el que nada debe, nada teme. O sea, si yo estoy utilizando los recursos de la manera adecuada, pues, ¿verdad?, demostrarlo, enseñarlo. Sí creo también, y esta es una crítica que hago a nosotros mismos en la sociedad, que si queremos que las cosas avancen de manera permanente, tal vez le bajemos al morbo, pues, ¿verdad? Porque a veces de manera curiosa vemos que la compra de un pollo, de unas tortillas o de una sandía en algún lado nos indigna, nos enciende, nos llama a mucha crítica, y 108 millones del chaparral pasan desapercibidos, como que perdemos un poco la perspectiva, ¿verdad? Somos inquisitivos con los centavos y somos bastante descuidados con los billetes. Creo que hay que mantener un balance y tal vez no dejarnos ir demasiado por sensacionalismo, sino que ser mente fría y prudentes en los análisis y en los comentarios que se hacen. Vamos a hacer una nueva pausa comercial, pero les invitamos a que continúen con nosotros porque vamos a hablar sobre la lucha contra la corrupción al regresar. Gracias por continuar con la entrevista de Hechos AM. Esta mañana tenemos como invitado al presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, el licenciado Luis Cardenal. Hay dos puntos que me interesa que abordemos ya para finalizar este espacio de entrevista. Uno, por ejemplo, ¿cómo ven ustedes los choques que se han dado entre el partido FMLN y la Embajada de Estados Unidos por el tema de Atilio Benítez, el general que está siendo investigado por tráfico de armas? Yo lo veo penoso y lamentable, porque tenemos que ser consistentes en lo que hacemos. Si decimos que es un gobierno amigo, le estamos pidiendo ayuda, queremos que nos dé dinero, que trate mejor a nuestros conciudadanos que están viviendo en el exterior, que no deporte masivamente a los salvadoreños, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nos dice algo que no nos gusta, que sabemos que es cierto, pero que no nos gusta, entonces vamos a arremeter en contra de ellos. Bueno, si no queremos que nos digan nada, entonces no les pidamos nada, ¿verdad? Mantengámonos alejados, pero les estamos pidiendo, creo que la señora embajadora hizo un comentario que ella misma lo respondió de la mejor manera. ¿Quién aquí en su sano juicio va a estar en contra que se combata la corrupción? ¿Quién aquí en su sano juicio va a estar en contra que exista una verdadera, adecuada administración de justicia? Yo creo que solo, no quisiera yo responderlo, pero la lógica nos indica que quienes son los únicos que pueden oponerse, ¿verdad? Los que están interesados en que esto siga. Y eso no es lo que le conviene a la sociedad.
por una parte le damos una bofetada a la Embajada de Estados Unidos y por otra vamos a darle un apoyo innecesario al gobierno y a meternos en política interna de lo que está pasando en Brasil y de la crisis que está viviendo Venezuela. Entonces, no somos objetivos, no somos imparciales, no estamos llevando una política gubernamental como, en mi opinión, debería de llevarse. Ahora bien, ¿cómo ven ustedes, por ejemplo, la situación del combate a la corrupción? Hemos visto, por ejemplo, que la Fiscalía General de la República ha hecho allanamientos, ha hecho capturas, ha hecho una serie de intervenciones, pero me gustaría que ustedes hagan una evaluación como sector privado de este punto en específico, el combate contra la corrupción que incluso ahora abarca pues, y cuestiona a la misma Administración de Justicia en El Salvador. Yo creo que son pasos en la dirección correcta. Son cosas que, gracias a Dios, y hay que reconocerlo, dentro de toda esta crisis que estamos viviendo, hay cosas buenas. Y esas cosas buenas son que la sociedad está empezando a despertar. No ha despertado como ya ha despertado en Venezuela, ¿verdad? Pero sí ha empezado a despertar exigiéndole a los funcionarios un resultado o una solución a ciertos problemas. La gente ve que no alcanzan los recursos para medicinas, para darles instrumentos a la policía, para que nos brinde seguridad, y entonces ve cómo se bota el dinero o cómo se malgasta el dinero en otras áreas y está exigiendo de que haya un combate a la corrupción. Ese combate a la corrupción no es solo de los usos públicos, es del uso del poder, y por eso decía en intervenciones anteriores de que era importante señalar, y yo no estoy emitiendo juicios de valor, porque yo creo que todo el mundo es inocente hasta que se le pruebe que es culpable, y creo que debemos exigirle a las autoridades, aunque nos guste de que se esté haciendo actos que demuestran avances en estas circunstancias, tenemos que pedirle a las autoridades que se cumpla con el debido proceso y que a la gente no se le juzgue en los medios de comunicación, sino que se le juzgue en los tribunales de justicia. Pero en los tribunales de justicia se tiene que impartir justicia. No puede ser que un juez por amenazas, porque le untaron la mano, porque es chero del otro, haga una administración de justicia inadecuada. Entonces, yo creo que las acciones que está tomando el fiscal son las adecuadas, son valientes, le damos todo nuestro apoyo moral, le aplaudimos para que siga en ese camino, porque en la medida que la impunidad sea la reina, la corrupción va a seguir haciendo de las suyas en nuestra sociedad. En la medida que la impunidad se combata persiguiendo todo tipo de delitos, de cuello blanco, de cuello azul, de cuello negro, de cuello rojo, de cualquier cuello que sea, en la medida que la gente entienda de que aquí no se puede cometer un crimen o un delito sin que se pague algún tipo de pena por eso, en esa medida creo que la sociedad o va a ir para adelante o va a ir para atrás. Así las cosas, pues apoyamos nosotros lo que está haciendo la Fiscalía y que se cumpla el debido proceso y que caiga el que tenga que caer y que aquel que las deba las pague. Pero ¿cómo ven, por ejemplo, las peticiones constantes que ha hecho el fiscal general de la República sobre el presupuesto para la Fiscalía? Él dice de que así como se le están exigiendo los resultados, se les tienen que dar las herramientas para poder combatir los problemas que enfrenta El Salvador. Y uno de ellos decía, una de estas herramientas es dotar a la Fiscalía de los fondos necesarios para poder trabajar. ¿Cómo ven, por ejemplo, estas peticiones que el fiscal ha hecho en reiteradas ocasiones y que, bueno, le han llevado a tener hasta cierto punto algunos roces con el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres? Las vemos absolutamente razonables y las vemos necesarias. La Fiscalía, si nosotros analizamos nuestra Constitución y los roles que la Constitución y las responsabilidades que la Constitución le da a la Fiscalía, nos vamos a dar cuenta que son de una vital importancia. Ellos son los defensores del interés público y son los que tienen que perseguir la impunidad y el delito, son los que llevan la investigación funcional de los crímenes y de los delitos, van a la cabeza de la policía. La policía solo puede capturar sin intervención de la Fiscalía los delitos que agarre infraganti, ¿verdad? Pero la Fiscalía tiene una gran responsabilidad. Y en el pasado, la Fiscalía ha sido un coto de caza de partidos en el poder, que es otra de las cosas que no hemos conversado, pero que es importante señalar cuando hablamos de la institucionalidad democrática.
Aquí los que están en el poder, y por eso decimos que la institución debe estar al servicio de la gente y no al servicio de los poderosos o de cualquier tipo de interés mezquino, se eligen a los diputados, ¿verdad? Eso los elegimos nosotros. Una vez que se eligen, como que se pierde esa conexión con los ciudadanos. Y ya muchos diputados sienten que no tienen que responderle a los ciudadanos y que ya llegaron ahí y ya pueden hacer lo que les dé la gana. Entonces, una vez que se llega ahí y hay alguien en el Ejecutivo, se divide en la cuota de poder y entonces le dicen, mira, a vos te toca la Corte de Cuentas, a vos te va a tocar tantos en el, ¿cómo se llama?, derechos humanos, a vos en la Procuraduría y a vos o a mí me toca la Fiscalía. Y todas esas instancias ya no están al servicio de la gente, sino que responden a aquel que los eligió. Y la Fiscalía, durante años, no es reciente, no estoy diciendo que es culpa de estos gobiernos, no es reciente, siempre ha dependido del Ejecutivo o del gobierno en el poder. ¿Y cómo hace el Ejecutivo o el poderoso para tener a la Fiscalía doblegada? No le da recursos. Le dice, vas a tener esto y ahí hace más o menos para lo que te alcance y no lo que tenés que hacer. Esa es una parte. Y la otra es asfixiarle económicamente. Y la otra es quitarle independencia. Cada vez que la Fiscalía quiere investigar a algún poderoso, inmediatamente van las llamadas. Mira, no te metas ahí, acuérdate que ya vas a venir a la reelección, o acuérdate que te puedo fregar por otro lado, no sé. Entonces, mientras la Fiscalía no tenga independencia económica y autonomía política, es difícil que haga su trabajo. Por eso es que los ciudadanos debemos de exigirle a los políticos y darle nuestro respaldo moral al fiscal para que el fiscal cumpla con las responsabilidades constitucionales que la misma Constitución le manda. Y nosotros debemos de apoyarlo para que sea así y mantenernos vigilantes que el fiscal haga bien su trabajo para que no estemos lamentando y avergonzándonos de que en el futuro vaya a haber una situación como la que se está viviendo ahorita con el exfiscal anterior. Pero ¿cómo ve, por ejemplo, las presiones que ha denunciado Douglas Meléndez, el actual fiscal general de la República, que él dice de que ha sido objeto incluso de intervención de su teléfono, que ha sido vigilado incluso con drones en el edificio de la Fiscalía General de la República, y habla de presiones de grupos que hasta ahora él no ha dicho nombres y no ha mencionado a nadie, pero sí ha querido dejarlo evidenciado? Pues yo creo que hace bien en denunciarlo y si fuese posible, ¿verdad?, que los persiga, que los descubra, que los evidencie, que los enjuicie, que los castigue para que esto se acabe de una vez por todas y que esto no siga sucediendo. No puede ser que a la Fiscalía se le busque atemorizar para que no cumpla con el deber en beneficio de los ciudadanos. Entonces, está bien que lo denuncie y nosotros como ciudadanos debemos de darle todo el apoyo para que él no ceda a presiones ni amenazas. Creo que en la medida que esto suceda y las instituciones vuelvan a estar al servicio de la población y del bien común, en esa medida el país va a ir saliendo adelante. Y muchos de los problemas que mencionamos al comienzo, de que por qué no viene la inversión, no hay crecimiento, no se generan empleos, se van a ir resolviendo. Y por eso decíamos que era bastante complicado, que no es una sola cosa la que hay que hacer, sino que hay que trabajar en muchas áreas de manera paralela y simultánea, para que en la medida que se vaya terminando la impunidad, que vaya habiendo buena administración de justicia, que las leyes se cumplan, que la gente entienda las reglas claras de juego, que la gente se sienta que aquí reina el Estado de Derecho. En esa medida se van creando las bases y las condiciones necesarias para que la gente tenga confianza en el sistema, confianza en el país y se pueda traer una mayor inversión que es la que va a generar el crecimiento, el empleo y más recursos para el fisco. Licenciado, bueno, ya hemos llegado al final del espacio de la entrevista, pero le queremos agradecer su presencia aquí en los estudios de Canal 12 para hablar de estos temas que nos interesan pues a todos los ciudadanos. No, muchísimas gracias, Manuel, y muchísimas gracias a los estimados televidentes por permitirnos llegar a sus casas y escuchar estas opiniones. Así cerramos el espacio de la entrevista, agradecemos su sintonía y por supuesto los invitamos a que continúen con la señal de Canal 12 porque ya viene la segunda parte de Noticiero Hecho.